De vuelta con mucho más de Primera Página, está con nosotros el economista Pedro Luis Echeverría. Además, fue embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, también ante Bolivia, actualmente consultor internacional. Habíamos dejado pendientes, señor Echeverría, varias preguntas acerca de la situación económica en Venezuela. Le hablaba acerca de la privatización. ¿Cree usted que es necesario privatizar varios de los negocios que actualmente maneja el Ejecutivo venezolano? No, yo lo que creo es que el Estado tiene que empezar a, digamos, dejar de establecer algunos controles. Los controles de precios, por ejemplo, a una serie de productos traen como consecuencia que haya escasez, que hayan dificultades para la producción. El control de las divisas que el país tiene, que un control de cambios donde asigna las divisas de acuerdo a los criterios que quiere establecer el gobierno, eso es inconveniente. El control que se establece sobre los precios, por ejemplo, de la gasolina, sobre los precios de los servicios públicos. O sea, hay una serie de controles que el gobierno tiene que lo que han hecho es crear déficit de operacional del gobierno y de la economía en general. ¿Se usted iría más por un manejo mucho más liberal de la economía? El gobierno tiene que ir liberando los controles que ha establecido, dejar que la economía fluya normalmente como tiene que hacerlo. O sea, las leyes económicas son claras, no se puede ir en contra de las leyes económicas, no se pueden forzar las leyes económicas por razones de presiones de parte del gobierno. El gobierno tiene que entrar en un proceso de reflexión profunda, el gobierno tiene que eliminar el control de cambios, el gobierno tiene que pensar que si no toma las medidas que debe tomar en este momento, la situación en el futuro inmediato va a ser peor que la que tenemos ahora, en este momento. Señor Echeverría, pero usted habla de medidas. Nos gustaría saber exactamente cuáles serían esas medidas de acuerdo a su visión de lo que debería hacer el gobierno. Por ejemplo, se habla de retiro de fondos del Fondo Monetario Internacional. Hay cifras que difieren una de la otra. Se habla de 2.300 millones, otros hablan de casi 4.000 millones de dólares. No hay mucha información oficial al respecto. También se ha hablado de colocación de oro, pero como garantía de préstamo, no que se esté vendiendo oro, sino como garantía de préstamo en instancias internacionales también. ¿Qué información maneja usted al respecto? Y si estas son las medidas que se deberían tomar en la actual coyuntura. No, mire, las medidas son algunas de las que ya le mencioné en la conversación anterior, en el diálogo anterior. Lo que el gobierno está haciendo es que está liquidando activos externos para los efectos de tener liquidez para poder atender sus necesidades con la misión de vivienda, todas las misiones que el gobierno maneja, con el pago de deuda, etc. Entonces el gobierno está vendiendo, por ejemplo, acaba de vender la refinería de Chalmette en Luisiana. Vendió una refinería que era conveniente para los intereses del país porque es la que está preparada para procesar y refinar el petróleo pesado y extrapesado que produce Venezuela. Sin embargo, la vendieron en 350 millones de dólares y tal. Ignoraron 900 onzas de oro monetario, que produjo un ingreso de 1.000 millones de dólares aproximadamente. Fueron al Fondo Monetario Internacional y fueron a los derechos especiales de giro, y en abril retiraron 380 millones de dólares de los derechos especiales de giro, y en junio acaban de retirar 1.5 millardos de dólares de los derechos especiales de giro. Esos derechos especiales de giro el gobierno tiene la facultad para negociarlos con algún otro país miembro que esté interesado en comprar derechos de giro, derechos especiales de giro. Eso no, nadie lo puede impedir, pero... Es decir, son transacciones para obtener liquidez monetaria en divisas. Exactamente. En este momento queda disponible en derechos especiales de giro para Venezuela 1.38 millardos de dólares. Eso es lo que le queda a Venezuela los derechos especiales de giro. Si Venezuela tiene una cifra inferior a la de su cuota en los derechos especiales de giro, tiene que pagar intereses por no cumplir con la cuota. Entonces, esa es la situación que está planteada. Nosotros tenemos que pasar en este momento. Si usted me permite, por favor. El otro tema que está en este momento es buscando préstamos. Acaban de acordar con la empresa Rosneft de Rusia. En materia energética, se están firmando convenios con PDVSA. Algo así como 5.000 millones de dólares. Están hablando con el fondo chino de 5.000 millones de dólares. Simplemente el gobierno está raspando la olla, porque PDVSA quebró. PDVSA, la gallina de los huevos de oro, este gobierno la mató. PDVSA no produce los dólares necesarios que necesita la economía venezolana. Y PDVSA tiene un déficit operacional de aproximadamente 18.000 millones de dólares por año. Entonces, una empresa como fue PDVSA, que era el motor de la recuperación de la economía venezolana, ha muerto. Este gobierno la mató.
Nosotros vamos a pasar, señor Echeverría, si le parece, a los comentarios que nos llegan de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Hay muchas preguntas para usted. Le vamos a solicitar, por favor, su amabilidad y su ayuda con respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de quienes nos escriben. Trataremos. Adelante. Gracias, Gabriel. Así es. Vamos a iniciar de inmediato con un tuit del señor Manuel Méndez González. ¿Se puede confiar en un gobierno que oculta información económica que, si bien oficialmente no se sabe, el bolsillo la conoce? ¿Qué le contesta? Mire, yo le diría que no se puede confiar en un gobierno que ha hecho tanto daño al país. Ha hecho un daño horrible al país en términos sociales, en términos económicos y en términos políticos. Entonces, un gobierno como ese no se puede confiar en absoluto. Otro tuit que nos llega del señor @Manuel Castillo A. El gobierno no presenta plan económico de recuperación y vemos con preocupación cómo venden nuestros activos y bajan las reservas. Hambruna viene. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo tengo la impresión que la capacidad productiva de la economía viene declinando mes a mes. En los meses que esperan para terminar este año, los sectores productivos ya han anunciado que tienen dificultades para poder cumplir con sus niveles de producción. Significa entonces que la escasez va a aumentar, el endeudamiento va a aumentar, la inflación va a aumentar y el país empieza a entrar en una vorágine de una situación que nos lleva al colapso. Si el gobierno, repito, no toma las medidas, no asume la responsabilidad que tiene para con todos los ciudadanos, esto nos va a llevar a una hiperinflación de la cual no sabemos cómo vamos a salir. El señor Benjamín Armas le pregunta, ¿por qué cree usted que el Banco Central de Venezuela no interviene en el mercado ante la subida del dólar paralelo, si este afecta el índice inflacionario? Bueno, lo primero porque no hay recursos en dólares suficientes que genera el Estado como para poder disponer el Banco Central de dólares. Pero lo que está haciendo el Banco Central, como dije antes, es imprimir dinero inorgánico para cubrir los déficits operacionales del gobierno central y de las empresas del Estado. El señor @Rafaelito54 le pregunta, buenos días, con tanta escasez y la inflación galopante, ¿usted cree que podamos ahorrar y tener una vida justa? Es muy difícil que la gente piense que se puede ahorrar en bolívares. Cuando una moneda como el bolívar se envilece día a día, pierde poder adquisitivo día a día, la gente trata en lo posible de no tener sus recursos en bolívares. Por lo tanto, el ahorro en bolívares virtualmente está extinguido en el país. El señor Freddy Omar Coronel le pregunta, ¿cómo observa usted los préstamos solicitados a China y cómo repercute en la economía del país? Signa. Bueno, lo que hizo Signa, asigna. A China, decía a China. A China. Solicitados a China. China. Bueno, los préstamos solicitados a China forman parte de un programa que tiene el gobierno con China, pero esos préstamos están respaldados por petróleo. Nosotros tenemos que pagar esos préstamos con petróleo. Entonces, sencillamente eso es lo que es una venta a futuro de petróleo. La señora Omaira Pérez Navarro le pregunta, ¿cómo puede decir que no hay guerra económica? ¿Dónde está la leche de los bebés? Le preguntan. Bueno, eso habría que preguntárselo a las medidas que el gobierno ha tomado, que ha impedido que las empresas productoras de leche para bebé puedan continuar con su etapa productiva. Si el gobierno no le asigna las divisas que requieren los productores de leche para bebé para producir estos bienes, sencillamente, o para comprar los insumos para producir estos bienes, no habrá leche para los bebés en Venezuela. El señor David Malavé comenta, pareciera que para el entrevistado la solución es el modelo neoliberal que ha sido peor en los pueblos a los que se les ha impuesto. ¿Qué le contesta? Yo tengo la impresión que eso es una falacia, porque en donde se ha aplicado las medidas de política económica saludables y sanas, los países han avanzado. Ahí usted ve cómo está Bolivia, ahí usted ve cómo está Ecuador, que son países que forman parte de la entente que se creó aquí en un momento dado, aquí en América Latina, y sin embargo, esos países aplicando las políticas correspondientes han salido adelante. Entonces, sencillamente hemos aplicado más las políticas y ahí están los resultados. Y por último, por razones de tiempo, señor, le pregunta el señor Jesús Eduardo Jaime, los economistas son magos en televisión, resuelven todo, pero su incapacidad es tan grande que jamás hacen aportes, solo bla bla. ¿Qué le contesta? Que cuando seamos gobierno va a ser diferente. Fíjese que usted dice, bueno, cuando seamos gobierno va a ser diferente. ¿Y qué harían diferente en un
muy corto plazo y sobre todo cuáles serían esas soluciones, ya no digamos a nivel macroeconómico, a nivel de Estado, sino qué solución o qué consejo se le puede dar al ciudadano común, al venezolano de a pie en el nivel microeconómico casi familiar para paliar esta situación. Mira, a mí lo único que se me ocurre, yo estuve pensando mucho en eso, y yo creo que lo único que queda es apretarse el cinturón. En esta etapa lo único que queda es apretarse el cinturón. Porque si tú tienes una estructura productiva en el país que no tiene mayor diversificación, es muy difícil que tú puedas sustituir un bien por otro para ir ajustando tu cuota de consumo. En consecuencia, yo veo muy difícil que para el ciudadano común pueda encontrar una solución que vaya más allá del apretarse el cinturón. Es decir, es momento de ahorrar. Ahorrar en bolívares es una locura. Una moneda que se envilece todos los días es imposible. Lo que podría hacer la gente es tratar de comprar activos, tratar de comprar aquellas cosas que preservan valor y no usar bolívares, porque los bolívares cada día y cada vez que la imprenta nacional, que se convirtió en el Banco Central, imprime billetes, cada vez vale menos el bolívar. Señor Echeverría, agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Pedro Luis Echeverría, economista, ex embajador de Venezuela en Estados Unidos, también en Bolivia y actualmente consultor económico internacional, a quien agradecemos su presencia la mañana de hoy con nosotros en Primera Página.